Hola, bienvenido a Cipre en Diálogo. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. Yo soy Cintia Cirilo y en este bloque les vamos a estar hablando sobre qué es la repetición de patrones y en qué consiste. Exacto. ¿Por qué vamos a hablar de repetición de patrones? En la clínica pasa todo el tiempo que llegan personas y dentro ya de un proceso terapéutico nos vamos dando cuenta de que se pueden estar repitiendo cosas y que el propio paciente ya una vez que tenemos un ratito acá, o a veces sí desde el principio también, puede llegar un paciente diciendo, es que ¿sabes qué? A cada rato me pasa esto, o en determinadas ocasiones me pasa esto que es como muy similar y como que me da malestar, me da cierto sufrimiento, no lo entiendo, pero bueno, a lo que vamos es que en la clínica nos llega esta situación y por eso es que quisiéramos irnos ahorita junto con ustedes a darle un poquito más de profundidad. Claro, en el mejor de los casos llega a nuestro consultorio y lo comenzamos a trabajar. Exacto. Generalmente llegan a nuestro consultorio cuando hay algo que genera mucho malestar, que se ha venido repitiendo desde hace cierto tiempo y se busca una manera para detenerlo. Pero ¿qué es lo que pasa o por qué es que se repiten estos patrones? Incluso mencionábamos que es cada vez más frecuente escuchar que la repetición de patrones y corta con el patrón o termina tus relaciones tóxicas, cierra ciclos, todas estas cuestiones que incluso van circulando entre los medios de comunicación, en revistas, como este auge de buscar hacia lo positivo, pero ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué es que repetimos lo mismo? ¿Qué tiene que ver que a veces incluso de manera voluntaria no podemos terminar con esos patrones? ¿De qué forma incluso se pudieran mostrar, ¿no? Que no únicamente es con relaciones, sino hay ocasiones en las que tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, con quién frecuentamos, qué tipo de problemáticas son en las que nos solemos involucrar o en qué tipo de situaciones positivas o favorables para nosotros nos solemos involucrar, de qué manera es que yo expreso mis emociones o de qué manera es que yo escucho cuando alguien me dice algo importante, ¿no? Y para la psicología y para el psicoanálisis, que es desde donde nosotros trabajamos, pues las repeticiones en muchas de las ocasiones van a tener raíces que no son perceptibles a la conciencia. Y es acá donde nosotros, en este espacio, vamos a querer, como les decía hace un ratito, entrarle de manera más profunda para ver realmente qué es lo que se está repitiendo. Una cosa es que en lo perceptible, en lo visible, haya algo que dices, pues esto lo hago regularmente de la misma manera y me está causando sufrimiento, me está causando malestar, pero la persona llega acá y nos dice, pero es que no sé por qué lo hago, o no sé por qué sigo saliendo con este tipo de personas. O yo sé que eso no me hace bien, o que me genera malestar, o yo sé ya para dónde voy porque ya me ha pasado antes, pero no puedo hacer nada al respecto. Lo sigo haciendo. Ya lo intenté de esta manera y me sigue sucediendo, ¿no? Sí, entonces es acá que va a ser bien interesante el poder ir desmenuzando poco a poco, ir viendo qué significados tiene en los diferentes momentos, aunque sea algo muy similar, en los diferentes contextos que se repite, qué significado tiene para la persona, y de ahí ir desmenuzando y a la vez ir construyendo una nueva posibilidad de entendimiento. Que de cierta manera lo vamos a explicar un poco más ampliamente en el bloque en donde vamos a hablar de cómo se trabaja desde la psicoterapia el tema de las repeticiones, pero es bien interesante que para el psicoanálisis hemos ido encontrando cómo en muchas ocasiones aquello que repetimos no es el conflicto, sino es la señal de alerta que nos va indicando por dónde es que se encuentra el conflicto. Y ahí es donde la raíz pudiera estar invisible o más difícil de observar para la conciencia, pero hay muchos elementos que sí son muy visibles. Incluso esto que se visibiliza con mucha facilidad es lo que podemos encontrar en situaciones cotidianas, en lo que nos dice la familia, en lo que nos dicen los amigos, en donde incluso yo me pudiera describir, que eso es interesante porque luego se va formando parte de nuestra identidad. Exacto. Todas estas cuestiones que repetimos se van haciendo parte de uno. No significa que no se puedan cambiar, porque claro que sí, pero de cierta manera también van conformando parte de cómo nos describimos, cómo nos sentimos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos algunas cosas que a lo mejor les pueden sonar, ¿no? Sí, y antes de decirles algunos ejemplos,
esto que está hablando Cintia nos da posibilidad de pensar, que lo vamos a ver en los próximos bloques de esta serie de Cipre en Diálogo, que los invitamos a que estén con nosotros, en que las repeticiones no tiene que sonar como siempre que sea algo malo o algo que es patológico, que da malestar. Vamos a hablar también en otro de nuestros bloques de repeticiones sanas. Pero entonces, hablando justamente de entender un poco más a qué nos referimos, pues como decías, algunos pueden ser partes de nuestra identidad que puede sonar como ya estamos acostumbrados, ya nos normalizamos a que así somos en la familia. Por ejemplo, en esta familia todas las mujeres somos muy nerviosas y entonces se da por hecho que las mujeres son muy nerviosas y está un tanto como normalizado, no se cuestiona y la situación acaba a ser que si son nerviosas regularmente va a haber un malestar y puede entonces como seguirse dando, seguirse repitiendo si solamente se queda así como en un entendimiento de pues así son. Y el tema es que como se están identificando de estas maneras a las figuras femeninas, usualmente eso se transmite hacia las nuevas generaciones. Exacto. Y hace que se vuelva a repetir como esta manera de concebir la feminidad o el ser mujer, ¿no? Incluso cuando una de estas mujeres quiere romper con el patrón, generalmente se pueden visibilizar conflictos que generalmente esos que tratan de romper el patrón son quienes suelen llegar al consultorio, ¿no? Exacto, porque sí. algo les hace algo de ruido, ¿no? Cuando lo tenemos muy normalizado, usualmente lo pasamos desapercibido, pero ahí están como estos foquitos que nos van dando indicadores, ¿no? Y fíjense, para entender un poquito más cómo podemos llegar a detectar las maneras en las que tenemos una repetición, podemos pensar en que ciertos rasgos se van a ver repetidos en la manera más bien de cómo se dice, cómo se habla, cómo se expresa, cómo se ponen palabras. Otra persona a lo mejor lo podría poner en cómo lo actúa, qué comportamientos tiene. Otra persona podría ser que lo somatiza, realmente le es muy difícil simbolizarlo y ponerlo en palabras, entonces el síntoma se va al cuerpo y hay un malestar en el cuerpo. U otra persona podrá tenerlo a lo mejor en trastornos del sueño, entonces tiene mucho insomnio, tiene mucha ansiedad antes de irse a dormir o realmente hasta en los sueños, está soñando cosas agradables o pesadillas, pero se pone en el sueño la repetición. Entonces, por ahí también es interesante, o sea, repetir no significa nada más en actuar, o sea, va a ser en cómo lo pensamos, cómo lo sentimos, cómo lo actuamos. Que incluso a veces se transmite de manera inconsciente, ¿no? Que eso nos lo vamos encontrando en la consulta. Claro. Hay ocasiones en las que no se habla necesariamente de eso que se está transmitiendo, pero a la hora en la que uno está en el ejercicio de la psicoterapia, de ir indagando, revisar qué cuestiones están sucediendo dentro de la historia, que pudieran generar conflicto, nos vamos dando cuenta que, ay, nunca me había dado cuenta, pero mi papá también hacía eso, ¿no? Exacto. O mi papá tampoco se podía dormir a esta hora, o se despertaba durante las madrugadas, o pues también siempre que había una situación difícil hacía cierto gesto, ¿no? O mi mamá a todos nos acariciaba el cabello cuando nos iba a dormir, entonces a mí me relaja muchísimo que me acaricien el cabello y con eso recupero la tranquilidad cuando estoy muy angustiado. Son este tipo a veces de repeticiones o de patrones que se van transmitiendo. No todos son patológicos, ¿no? Los patológicos son los que nos causan malestar. Lo vamos a adelantar un poquito el siguiente bloque en donde lo vamos a extender más. Los que nos causan malestar y que nos impiden poder ir construyendo o moviéndonos durante nuestra vida, ¿no? Exacto. A lo mejor pensando en algún otro ejemplo, podríamos pensar en algo. Acá una palabra que nos puede ayudar es lo transgeneracional. ¿Qué significa esto? Que algo se viene repitiendo una generación tras otra. La abuela, a la madre, al nieto o la hija, ¿verdad? Entonces puede suceder que a la abuela por poner un ejemplo que puede ser un poco común y a ustedes lo pueden encontrar seguramente fácilmente, es un embarazo. Ay, mi abuela se embarazó cuando era adolescente y después esa hija producto de ese embarazo se embaraza también cuando es adolescente y entonces a la nieta le llegan a decir, oye, tú mucho cuidadito, no te vayas a embarazar igual siendo adolescente. Pero acá la situación es que esta repetición
pues sí, es algo que está siendo muy observado. En ese sentido podría ser algo como consciente, pero a la vez no, porque no se, seguramente en el caso de que se siga repitiendo, no se ha tramitado el qué está sucediendo como para que las personas en esa familia se tengan que embarazar a una edad muy temprana. Claro, que hay muchas ocasiones en las que por la misma cuestión de la repetición o de alguna situación que causó mucha angustia, situaciones graves, por ejemplo, como suicidios, Sí. Pues conflictos familiares muy importantes como fallecimientos, adicciones, etcétera. Es muy frecuente que la familia trata de ocultar ese tipo de situaciones para no tener que, como con este temor de que al hablarlo o al decirlo se va a maximizar el conflicto, ¿no? O que le voy a dar ideas a otro de hacer algo que no se le está ocurriendo. Sin embargo, es algo que ahora sí que está estudiado desde hace mucho tiempo, desde el psicoanálisis y seguramente desde otras corrientes de la psicología, en donde al no hablar de este tipo de conflictos, de pronto otros miembros de la familia que no sabían lo que había sucedido, lo actúan, lo hacen, a lo mejor sin saber por qué lo están haciendo, pero lo hacen. A veces en cuestiones más, por ejemplo, no hablando del suicidio, en alguna cuestión conflictiva, con trastornos alimenticios, con tics, con ataques de ansiedad o ataques de angustia, con dolores de cabeza, trastornos del sueño. O sea, estas cuestiones, sobre todo las cuestiones que tienen una raíz emocional, pero las expresa nuestro cuerpo, muchas veces tienen que ver con algo que no se habló y que nuestro cuerpo nos está avisando que hay algo ahí que no se está como digiriendo, tramitando, y entonces ahí es donde surge la repetición. La repetición es la señal de alerta de que requerimos ahora sí que hacer un trabajo de introspección y de revisión de qué es eso que nos está generando malestar y que no lo podemos parar. Una característica es que es compulsivo, ¿no? Que no se detiene a menos de que hagamos un trabajo para poderlo comprender, ¿no? Que nos caiga el 20 o que nos haga sentido aquello que nos está haciendo repetir, ¿no? Muy bien, y pues les vamos a dar un par de ejemplos más, porque bueno, ejemplos pueden ser muchos, pero otro ejemplo de repetición podría ser a lo mejor que a determinada temporada del año le va a pasar algo a tal persona, ¿no? Es que mira, a Juanita casi siempre antes de su cumpleaños le pasan situaciones en donde se empieza a sentir de tal manera, y entonces también como que ya está esto que se va repitiendo cada año, pero no se cuestiona. Y ahí es lo interesante, ¿no? Si se cuestiona o no, o simplemente se da por hecho. O escuchábamos un ejemplo en donde, el niño ya empezó a hacer rabietas, se parece a la familia que hace rabietas, ¿no? O que es muy explosiva, o que se enoja con facilidad, ¿no? Y sí pueden ser rasgos de personalidad, claramente, y no es como que todo tenga que ser cuestionado, pero es importante que a la vez no se deje como... Pues bueno, como una atribución. No pasa nada, como una atribución. Que de pronto ahí es donde se transmite, ¿no? Ajá, o otro ejemplo donde, pues es que esta es una familia sin suerte. Y lo podríamos pensar a lo mejor en que si eso lo están pensando unos padres, que tanto cómo lo están transmitiendo al hijo, y que el hijo entonces también de alguna manera puesto este significado en donde somos sin suerte, somos una familia sin suerte, entonces tú tampoco pues mejor no hagas nada, o sea, no te esfuerces o no hagas lo necesario para salir adelante, porque como que ya nos va a ir mal. Entonces es muy interesante el cómo se va transmitiendo también todo esto, que entonces da como consecuencia repeticiones. Así es. Y bueno, como les decíamos, vamos a estar hablando de repeticiones patológicas y de repeticiones sanas. ¿En qué consiste cada de una? ¿Por qué están? ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas y las desventajas? Y al final vamos a estarles hablando un poco sobre cómo se trabajan las repeticiones dentro de una psicoterapia, en particular con orientación psicoanalítica. Pero muchas gracias por estarnos viendo por acá. Los invitamos a que sigan compartiendo, a que vean las otras series de Cipre en Diálogo que hemos ido presentando por acá, por este medio, y las que vamos a seguir realizando. Sí, muchas gracias, nos vemos muy pronto. Bye bye.